Hola, muy buenos días. El Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios por su confianza, dándole gracias a Dios por su enseñanza. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su sabiduría, por su enseñanza, por su experiencia, por su amor. Gracias a Dios por ese amor. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposo, por mi familia. Dándole gracias a Dios por escogerme, por llamarme, por capacitarme, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios porque hasta el día de hoy me ha respaldado. Dándole gracias a Dios porque reiterando que hasta el día de hoy me ha ayudado. Todo lo que tengo, todo lo bueno que tengo, lo recibió de Dios, como dice el coro que muchas veces cantamos en mi iglesia. Gloria a Dios. Vamos a proceder, a continuar desarrollando el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando de la doctrina espiritual. En esta ocasión nos corresponde el espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar. El espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Adán vivía por el alimento de vida que se hizo espíritu en él. Por medio del espíritu percibía a Dios, conocía la voz de Dios y tenía comunión íntima con Dios a través del espíritu. Era profundamente conciencia de Dios, tenía conciencia profunda de Dios, o sea, evidentemente tenía conciencia. ¿Por qué? Porque tenía un contacto y una comunicación con Dios, una comunión con Dios directa. Gloria a Dios. Pero después de la caída su espíritu murió. Después de la caída su espíritu murió. Cuando Dios habló con Adán, antes que nada le dijo: el día que comas de ella, la fruta del árbol del bien y del mal, morirás. Génesis 2:17 dice eso. Aún así, Adán y Eva vivieron cientos de años tras haber comido de la fruta prohibida. Evidentemente, esto indica que la muerte que Dios había anunciado no era física, era una muerte espiritual, que es la causa subyacente de la muerte física como tal, porque perdemos nuestro espíritu, pero ese es el inicio de la muerte. La muerte seguirá trabajando en usted y en mí y en las personas que no han sido regeneradas. En el nombre de Jesús, Dios nos guarde en esta hora, a usted y a mí, y envíe un vallado protector que nos sostenga, en el nombre de Jesús, que nos sostenga por su gracia, que es el modelo correcto de la ayuda de nosotros, por su gracia. O sea, perdemos el espíritu.
a través de la indiferencia y de la apatía, la pasividad a las cosas espirituales, perdemos nuestra alma. Y por último, perdemos nuestra carne. Por eso es que la muerte entra en nuestra vida después que nos hacemos ajenos a las cosas espirituales. Gloria a Dios. La muerte de Adán empezó en su espíritu. Nuestra muerte y la muerte de las personas que no conocen al Señor Jesús empieza en el espíritu. Por eso es que en este tiempo la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, la iglesia donde se proclama y se declara el nombre de Dios, la iglesia de Jesús, es la que tiene la responsabilidad de traer de muerte a vida a todos los seres humanos, de sacarlo de la ignorancia y de la pasividad. ¿Qué era realmente la muerte? ¿Qué era? Según la definición científica, la muerte es el cese de la comunicación con el medio ambiente. La muerte del espíritu es el cese de la comunicación con Dios. Cuando nuestro espíritu pierde el contacto con Dios, está muerto. Gloria a Dios, porque el que da vida es el Espíritu de Dios. La muerte del cuerpo es la interrupción de la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. La muerte del cuerpo es la interrupción de la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Gloria a Dios. Cuando nuestro espíritu, que ya desde sus inicios viene contaminado desde la caída de Adán, entonces no recibe la regeneración, no ha conocido la vida espiritual de Dios, del Señor Jesús, entonces nuestro espíritu está muerto. Y cuando nuestro cuerpo, la muerte del cuerpo es la interrupción de la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Gloria a Dios. Cuando nuestro cuerpo se desconecta de nuestra área espiritual, es que nuestro cuerpo empieza a podrirse y empezamos a morir físicamente. Gloria a Dios. Así pues, cuando decidimos que el espíritu está muerto, no implica que no haya espíritu. El espíritu continúa ahí, mas no está siendo alimentado, no está recibiendo energía del Espíritu que da vida, el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Solo queremos decir que el Espíritu ha perdido su sensibilidad hacia Dios y por esto está muerto para Él. Cuando un espíritu está muerto para el Espíritu Santo del Señor Jesús, es porque en realidad muere. ¿Muere por qué? Porque recibimos energía de espíritus inmundos, del diablo, que el Señor Jesús lo reprende en esta hora. Gloria a Dios. La situación exacta es que el espíritu está incapacitado. Es incapaz de tener comunión íntima con Dios. Vamos a ilustrarlo. Una persona muda tiene boca y pulmones, pero hay algo que falla en sus cuerdas vocales que le impide hablar. Gloria a Dios. Para todo lo que se refiere al lenguaje humano, su boca puede ser considerada muerta, porque su boca no funciona. Asimismo, es cuando la función original de la boca es que emitiera sonido. Cuando tenemos todos los instrumentos, pero no podemos emitir sonido,
es cuando se puede literalmente decir que la boca está muerta. Bueno, igualmente es con nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue creado y diseñado para tener contacto con Dios. Y cuando no tiene contacto con Dios está muerto. Así de sencillo. Gloria a Dios. De igual manera, el espíritu de Adán murió a causa de la desobediencia a Dios. Aún tenía su espíritu, pero estaba muerto para Dios, porque había perdido su instinto espiritual. Y sigue siendo así porque cuando no nos bautizamos en el nombre de Jesús, nuestro espíritu no tiene contacto con el Espíritu Santo del Señor Jesús, y el que da vida es el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios, es el que provee la vida a través de su misericordia y a través del bautismo y la regeneración. El bautismo o la regeneración, en otros términos. El pecado destruido, el profundo conocimiento intuitivo. El pecado destruyó la intuición y como dije antes, lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Lo que Dios transfiere a través de nuestro espíritu, a través de su Espíritu Santo, a nuestro espíritu, ese conocimiento intuitivo, ese conocimiento que da vida, se ha perdido porque nuestro espíritu no tiene contacto con Dios. Entonces nuestro espíritu quedará muerto. Gloria a Dios. El pecado ha destruido el pecado ha destruido el profundo conocimiento intuitivo. Gloria a Dios. Que el espíritu tenía de Dios y ha hecho al hombre espiritualmente muerto. Puede ser peligroso, moral, erudito, puede ser religioso, puede ser usted y yo religioso, moral, erudito, capaz, fuerte y sabio, pero está muerto para Dios. Podemos tener una cantidad de conocimiento secular, conocimiento hasta espiritual, pero si no tenemos contacto con Dios, ese conocimiento es un accesorio del alma, porque no tiene fuerza espiritual. No tenemos fuerza espiritual porque estamos muertos para Dios. Una persona que no ha sido regenerada, en otro tiempo yo estaba muerto para Dios. Gloria a Dios. Podía conocer mucho, podía tener mucha letra, pero no tenía contacto con Dios, con mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Puede ser religioso, moral, erudito, capaz, fuerte y sabio, pero está muerto para Dios. Incluso puede hablar de Dios. Podemos hablar de Dios, razonar acerca de Dios y predicar a Dios, pero sigue estando muerto para Él. Hay una fracción, una porción de la palabra que dice que le decían al Señor Jesús, no, pero sanamos personas en tu nombre, echamos fuera demonios, echamos serpientes en tu nombre, pero nunca os conocí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. El hombre no puede oír o percibir la voz del Espíritu de Dios cuando no hemos sido regenerados, cuando no hemos sido bautizados. En consecuencia, Dios en el Nuevo Testamento llama a menudo muertos a los que están vivos en la carne. Podemos estar vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Gloria a Dios. Y cuando no tenemos contacto con el Espíritu Santo del Señor Jesús, se puede decir que estamos muertos, porque la verdadera vida no es la vida física, sino la vida espiritual. Usted quiere vivir una vida plena, así como yo quiero vivir una vida plena. Busquemos a Dios, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. También dice Juan 6:63, vamos a buscarlo literalmente, para evitar el margen de error.
Juan 6:63. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. La muerte que empezó en el espíritu de nuestro antepasado se extendió gradualmente hasta alcanzar su cuerpo. Gloria a Dios. Así como tenemos las posibilidades de, en la regeneración, la meta del bautismo, de la regeneración, es es la bendición espiritual, que el Espíritu Santo impregne, o la vida espiritual impregne nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque gradualmente, cuando recibimos la regeneración o somos bautizados, nuestro espíritu está en posesión del Espíritu Santo. De manera gradual y progresiva, si continuamos caminando, continuamos viviendo en obediencia, nuestro espíritu impregnará nuestra alma de esa naturaleza espiritual. Y nuestra alma, continuando caminando y continuando pensando y obrando conforme a esta gloriosa palabra, nuestra alma impregnará nuestro cuerpo. Esto es lo que se llama la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nuestro espíritu, alma y cuerpo ha sido impregnado por la naturaleza del Espíritu Santo del Señor Jesús, a través de la continua comunión que tenemos con el Espíritu Santo del Señor Jesús, valga la redundancia. Aunque vivió muchos años después de haber muerto en su espíritu, aún así la muerte trabajó sin cesar. Trabajó sin cesar en él hasta que murieron su espíritu, su alma y su cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo de Adán. Su cuerpo, que podía haber sido transformado y glorificado, en lugar de eso volvió al polvo. Como su hombre interior había caído en el caos, su hombre exterior debía morir y ser destruido. Claro, porque si el principio de vida era lo espiritual y coartamos la conexión espiritual después de la caída, entonces nuestro cuerpo debe morir. Porque el principio de la vida es lo espiritual. Porque lo espiritual es más real que lo físico. Lo espiritual es la causa de todo lo físico. Porque Dios trajo lo espiritual a través de su palabra para crear todo lo que se ve. Dios trajo lo que se ve de lo que no se ve a través de su palabra. Y tenemos el privilegio de haber sido traídos del mundo espiritual al mundo físico, pero con la intervención directa de la mano de obra de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Desde entonces el espíritu de Adán, así como el espíritu de todos los descendientes de Adán, de todos nosotros, cayó bajo la opresión del alma. ¿Por qué cayó bajo la opresión del alma? Porque comimos, en sus inicios, Adán comió de la fruta del árbol prohibido, de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se desarrolló de forma normal el conocimiento de Adán. Y por consiguiente, el conocimiento de todos los seres humanos cae en transgresión. Y nacemos en pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le explicaba hace tiempo yo a la hermana, a una hermana, que es una hermana muy espiritual, pero todavía hay algunas cosas que
que nos falta siempre por aprender, tanto a ella como a mí. Yo no he llegado a la plenitud del conocimiento de Dios, estoy en búsqueda, sí, porque todos los días le pido a Dios, mi Dios, que me revele, gloria a Dios, pero desde el pecado original, el hombre como tal, el espíritu del hombre, viene arrastrando esa transgresión espiritual, porque lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Entonces, hemos recibido desde los inicios la transgresión de nuestro antepasado, de Adán, que Adán era nuestra cabeza, gloria a Dios. Pero ahora tenemos la posibilidad de nacer nuevamente y tener otra cabeza. O sea, tener otra persona que nos dirija, otra persona que sea nuestro principio de vida, otro hombre, no un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Ya cuando somos bautizados y somos regenerados, ya no nacemos de la carne, sino del Espíritu, porque nacemos del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Desde entonces el espíritu de Adán, así como el espíritu de todos los descendientes de Adán, que somos nosotros, cayó bajo la opresión. Bueno, ya después que yo he sido regenerado, ya yo fui bautizado, o sea que yo no soy descendiente de Adán, ya yo soy descendiente de Cristo, así como usted es descendiente de Cristo, del Señor Jesús. Cayó bajo la opresión del alma, hasta que poco a poco se fusionó con el alma y las dos partes que quedaron. O sea, todo se fusionó. El espíritu muerto, el alma y el cuerpo se fusionaron y se formó una unidad. Se ha creado una mutación. Fuertemente unidas. El escritor de Hebreos afirma en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios traspasará y separará el alma del espíritu. Que eso es lo que se efectúa en nosotros luego de la regeneración. Luego de la regeneración, que nuestro espíritu recibe vida, entonces viene la palabra de Dios y penetra. Vamos a leerlo, literalmente, Hebreos 4:12. Gloria a Dios. Hebreos 4:12. Ajá. En el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo que se llama la hora de la separación del alma y del espíritu, tan indispensable y necesaria en nosotros los cristianos, los que hemos sido nacidos y regenerados por la sangre del Señor Jesús. La separación es necesaria porque el espíritu y el alma se han vuelto uno. Antes, cuando todavía no habíamos sido bautizados, o cuando yo no había sido bautizado, mi espíritu y mi alma eran uno. No podía discernir cuando algo venía del espíritu o venía de mi alma, porque se habían fusionado, se habían entremezclado las funciones y se había perdido el orden original que Dios había establecido en mí. Entonces tuvo que ser bautizado. Y en la regeneración, el alma, el espíritu, a través de la palabra de Dios, separó mi alma y mi espíritu. Y pude identificar lo que venía del alma y lo que venía del espíritu. Y en la medida que fue alimentando mi espíritu y fui ejercitándome, se fue desarrollando mi espíritu. Y así como eso es lo que busca Dios en usted y en mí. Gloria a Dios. Mientras están íntimamente unidos, sumergen al hombre en un mundo físico, en un mundo natural. Todo se hace siguiendo los dictados del intelecto o del sentimiento. O sea, de lo que pensamos o de lo que sentimos.
la parte más vil y más profunda de la degradación del hombre es cuando ya no vivimos según lo que pensamos, sino lo que sentimos. O sea, nos volvemos totalmente obtusos, un cuerpo animal que no tiene vida, que vivimos siendo reactivos, no proactivos. Tomando en cuenta que la persona proactiva hace elecciones con base en principios y valores, más no en estado de ánimo ni circunstancias. En cambio, la persona reactiva ofrece respuestas según sus necesidades físicas o carnales. Que el Señor reprenda al diablo y no permita que lleguemos hasta ese estado, en el nombre poderoso de Jesús. El espíritu ha perdido su poder y su sensibilidad, como si estuviera totalmente dormido. El instinto que aún tenga de servir a Dios está completamente paralizado. Permanece en coma, como si no existiera. Es a esto que se refiere Judas 19, cuando dice, natural sin espíritu. Gloria a Dios. Claro está que esto no significa que el espíritu humano deje de existir, porque en Números 16:22 afirma claramente que Dios es Dios de los espíritus de toda carne, Dios de los espíritus de toda carne. Tomando en cuenta que en Génesis 1:27 Dios creó el espíritu del varón y de la hembra, creó el espíritu del hombre y de la mujer. Dios como tal creó la familia, porque hizo al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra al mismo tiempo. Gloria a Dios. Limpia los aires, mi Señor Jesús. Todo ser humano sigue poseyendo un espíritu, aunque está oscurecido por el pecado, y es impotente para tener comunión con Dios. Aunque este espíritu esté muerto para Dios, puede permanecer tan activo como la mente o el cuerpo. Dios lo considera muerto, pero todavía es muy activo en otros aspectos. El espíritu está muerto para Dios porque Dios lo ha desechado, pero él sigue estando ahí y sigue teniendo funciones, aunque oscurecida, pero sigue estando. En ocasiones el espíritu de un hombre caído puede incluso ser más fuerte que su alma. Puede incluso ser más fuerte que su alma. Escuchemos esto, porque aquí es donde perdemos el contacto con Dios, pero habemos muchos hombres que después de que perdemos el contacto con Dios, nos profundizamos en la oscuridad. Que el Señor nos guarde en esta hora. En el nombre de Jesús. En ocasiones el espíritu de un hombre caído puede incluso ser más fuerte que su alma o su cuerpo y puede conseguir el dominio sobre todo el ser. Estas personas son espirituales pero malas, o sea, son espíritus inmundos los que dominan su vida. De la misma manera que la mayoría de las personas son anímicos o físicas, en su mayor parte porque sus espíritus son más grandes que los de la gente corriente. Vamos a escuchar esto con atención. O sea, son espirituales porque se desarrollan su espíritu, pero no lo desarrollan con Dios, sino que lo desarrollan con el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora. Gloria a Dios. Estos son las brujas y los hechiceros. Es cierto que mantienen contacto con el mundo espiritual, pero los hacen por medio de espíritus diabólicos, no por el Espíritu Santo. De este modo el espíritu del hombre ha caído, del espíritu del hombre caído se alía con Satanás y sus espíritus diabólicos. Gloria a Dios.
El Señor reprende al enemigo en esta hora y guarde mi familia, mi gente, mi casa. Está muerto para Dios, pero ciertamente muy vivo para Satanás. Y sigue a los espíritus diabólicos que trabajan en él. Los espíritus diabólicos son los que alimentan su vida espiritual. Gloria a Dios, que el Señor los guarde a ustedes también en el nombre de Jesús. Al ceder a las exigencias de sus pasiones y deseos carnales del alma, se ha convertido en una esclava del cuerpo. De manera que el Espíritu Santo no tiene oportunidades para luchar con miras a recuperarle para Dios. Gloria a Dios. Habemos muchas personas que hemos sido dominadas y hemos sido tomadas por espíritus inmundos. Y esos espíritus establecen una fortaleza en nuestro espíritu que solamente puede ser rescatado nuestro espíritu a través de la obra de la regeneración. Pero estas personas como tal no permiten ni que se les predique, porque su espíritu sabe que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. No permiten ni siquiera que se les hable del nombre del Señor Jesús. Y rechazan, su alma rechaza, su espíritu rechaza, su carne rechaza toda la palabra de Dios. Esas son las personas que no permiten que se le predique la palabra de vida. Gloria a Dios. Por esto la Biblia afirma: mi espíritu no instará al hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Génesis 6:3 dice esto. La Biblia dice que la carne es el compuesto del alma. La Biblia dice que la carne es el compuesto del alma no regenerada. Gloria a Dios. Y de la vida física. Aunque la mayoría de las veces, señala el pecado que está en la carne. Gloria a Dios. Una vez que el hombre está bajo el dominio de la carne, no tiene ninguna posibilidad de liberarse. Cuando el hombre o el alma, cuando el alma está bajo dominio de la carne, el término correcto es ese. Cuando somos reactivos, cuando empezamos a reaccionar según lo que sentimos o lo que necesitamos, no según ni siquiera lo que pensamos. Gloria a Dios. Cuando el alma está bajo dominio de la carne, es cuando llegamos a nuestro último peldaño de miseria. Sí, Señor, de miseria. Porque ya no somos dominados por el espíritu, que es la parte prominente. Y muchas veces no somos ni siquiera dominados por lo que pensamos, por el alma, sino por lo que sentimos, que es lo último. Que ya Dios ya el enemigo nos ha llevado a ser esclavos de lo que sentimos. Gloria a Dios. Ahí es donde están las personas que se sumergen en los vicios, en el alcohol, en la droga, en el cigarrillo. Gloria a Dios, porque intentan llenar un vacío físico, un vacío espiritual con lo físico. Queremos llenar las cosas espirituales, pero con elementos físicos que siempre nos dejarán un vacío. Gloria a Dios. Lo digo porque yo fui adicto a droga. Tomé licor, fumé cigarrillo, tuve todos los vicios. Gloria a Dios. Era fornicario. Gloria a Dios. El alma ha sustituido a la libertad del espíritu. Todo se hace independiente según los dictados de su mente. Todo se hace independientemente según los dictados de su mente, según lo que piensa. Incluso en asuntos religiosos, en la más apasionada búsqueda de Dios, todo se lleva a cabo con la fuerza y la voluntad del alma del hombre.
Carente de la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Carente de la revelación del Espíritu Santo. Carente de la dirección de Dios. Gloria a Dios. Bueno, en la siguiente entrega vamos a continuar con este tema. El espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída 2. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y nos continúe ayudando. Nos continúe revelando sus misterios y sus secretos. Que el Señor nos guarde y nos bendiga.